Hola, bienvenido a el primer video de los cuatro que voy a estar compartiendo con ustedes, en el cual les explico cómo poder diagnosticar de una manera sencilla un circuito integrado 555. Básicamente, lo que te voy a ir explicando acá paso a paso es la relación que tiene las resistencias internas que comprende dicho circuito integrado. Para eso, para eso hay que hacer una relación entre algunos puntos particulares que tiene el 555, bueno, en su parte interna, ¿ya? Que voy a dibujar acá parte de la pizarra, ¿cierto? Y utilizando, por supuesto, el esquemático electrónico interno que tiene este circuito integrado. Básicamente, lo que hay que rescatar acá es la relación entonces existente que va a haber entre las tres resistencias internas que tiene el 555. Esto es importante ya que justamente estas mismas resistencias que están acá en disposición son las que le dan el nombre a este circuito integrado. Básicamente, básicamente es tomar estas tres resistencias que están en serie, ¿ya? Y ver justamente cómo se van a relacionar entre sí conforme a los terminales que tiene el 555, ¿ya? Entonces, bueno, mi video es de donde explico cómo funciona básicamente este circuito integrado. Te comento que justamente este circuito tiene este nombre porque teóricamente las tres resistencias que están acá tienen una resistencia interna de 5 kilo ohm, ¿sí? De 5 kilo ohm. Por ende, utilizando esa lógica, nosotros podemos justamente sacar los valores estimados que podríamos tener acá. Pero como te digo, esto es teórico, porque a la hora de medirlo físicamente en el componente, estos valores pueden ser un poco mayor o incluso bastante mayor a lo que es la parte teórica, ¿ya? Entonces, vuelvo un poco acá al dibujo que hice. Y lo que va a importar acá, voy a tener justamente las tres resistencias. Y acá lo que voy a hacer es dibujar un amplificador, un amplificador operacional que se está utilizando como comparador. Y es él el que me va a dar la clave para este diagnóstico con multímetro, ¿ya? Voy a hacer un poco más grande. Ahí va a estar. El otro amplificador operacional, para este caso, no lo voy a dibujar. Y básicamente te explico el por qué. Ya que uno de los terminales del operacional que está acá, que se está utilizando comparador, de hecho se le conoce como comparador 2, em, uno de los extremos de él va a ir conectado, va a ir conectado al lado positivo de este operacional y el lado negativo del operacional al lado del trigger, ¿ya? Si me fijo, acá en trigger
no hay ninguna conexión, trigger no tiene ninguna conexión a el conjunto de resistencias que están acá. No hay ninguna conexión. Sin embargo, si me fijo acá, el terminal 5 de control de voltaje, control voltage, sí está unido a este conjunto de resistencias que se encuentran acá. Y esa unión nos va a servir en conjunto con el terminal 1 y 8 del 555 para realizar una medición en este circuito integrado. Basado en eso, entonces, vuelvo al dibujo. Y acá entonces tendría, acá en el extremo voy a tener al terminal VCC, que corresponde al terminal 8 del 555, que es el voltaje de alimentación a este circuito integrado. Acá voy a tener el terminal 5, que corresponde al control de voltaje, control voltage, que corresponde al terminal 5 del 555. Y acá en la parte inferior voy a dibujar el terminal de tierra, terminal 1, GND, ¿ya? Que corresponderá al terminal negativo básicamente del 555. Y estos tres puntos son cruciales para poder entender lo que te voy a explicar acá y posterior poder medirlo con el multímetro. ¿Qué es lo crucial acá? O para darse cuenta. Si tomo en referencia al terminal 1 del 555, tomo de referencia este punto hacia el terminal 5, ocupando este esquemático, me puedo dar cuenta que de este punto hasta acá abarco dos resistencias de las tres que tiene este conjunto armado del 555. Te vuelvo a repetir, si tomo en referencia desde el terminal 1 del 555 hasta el terminal 5 de este circuito integrado, abarco dos resistencias de las tres que tengo acá. ¿Y eso por qué va a ser importante? Por una relación que te voy a ir explicando justamente acá, ¿ya? Ahora, entendiendo esto, también se hace una relación entre el terminal 8 y 5, donde abarco tan solo una resistencia de las dos que me quedan acá, o en rigor una resistencia, perdón, de las tres en total que yo tengo acá. ¿Sí? Eso va a ser relevante entonces para lo que te voy a ir explicando acá. Ahora, si observo todo esto, entonces, estas resistencias están totalmente conectadas en serie, ya te lo decía, y teóricamente tienen un valor de 5 kΩ cada una de ellas. Entendiendo que al estar en serie, esas resistencias se suman, por ende, arrojaría una resistencia total teórica de 15 kΩ. Entonces, desde aquí comienza ya el punto de medición. Entonces, si yo considero entre esta medición, si mido entre el terminal 1 y 8, voy a obtener el valor de la resistencia total del 555. No anoto los 15 kΩ porque ya te decía que
eso es teórico, ya que en la práctica esto tiende un poco a variar. Y tal como ya te decía también, si considero desde el terminal 1 al 5 mirando este dibujo, veo que abarco dos resistencias de las tres que tengo acá. Por ende, yo puedo decir que si mido entre el terminal 1 y 5, voy a tener 2/3 de la resistencia total. Voy a tener 2/3 de la resistencia total. Por otro lado, si relaciono también, como te había comentado, entre el terminal 8 y 5, entre el terminal 8 y 5, abarco tan solo una resistencia de las tres que están acá. Por ende, yo puedo decir que si mido entre el terminal 8 y 5, voy a tener 1/3 de la resistencia total. Entonces, basado en esto, basado en todos estos puntos que te estoy comentando, voy a realizar la medición ahora física, primero de la resistencia total y posterior matemática, para sacar una referencia de cuánto yo debería tener entre el terminal 1 y 5, 8 y 5. Recuerda que esto, ya basado en la práctica, también puede generar alguna variación. Entonces, para este caso, voy a medir dos circuitos integrados. Dos circuitos integrados. Lo ubico acá. Y te puedes dar cuenta que tengo un NE555P. Ahí está, justamente a su disposición. Recuerda también en videos anteriores donde explico cómo funciona el 555 en gran instancia, ¿cierto? Ahí, tomando en referencia la muesca, puede tener una muesca, puede tener un punto también, ¿ya? Se considera desde acá el terminal número 1. Y desde ahí empiezo a contar. Tengo el terminal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ya? Es importante ese orden, tanto para la conexión y por supuesto la medición que te voy a ir explicando acá. Entonces, este 555 va a ser el primero que te voy a demostrar, ¿cierto? Aquí cómo medir y sacar, ¿cierto? Sus valores, sus datos. ¿Ya? Para que podamos ir chequeando esto. Ahora, ocupando el multímetro en la escala de 20 kilo ohm, ocupo esa escala porque básicamente debería estar dentro de ese rango la resistencia interna que tiene el 555. ¿Ya? Entonces voy a empezar midiendo la resistencia total. Primero con el multímetro, posterior lo calculo para sacar la relación entre el terminal 1 y 5 y 8 y 5. Entonces, priorizando el enfoque en los terminales y al fondo viendo lo que arroja el multímetro, comienzo a medir. Recuerda que para medir resistencia no tienes polaridad, así que no hablamos de positivo o negativo. Conecto un terminal al punto número 1. Y el otro terminal
al punto número 8. Y ahí me da un valor de resistencia total de 14.87 kilo ohm. ¿Ya? En este caso, de un valor por debajo de los 15 kilo ohm, de los 15 kilo ohm teóricos que arroja el 555. ¿Ya? Eso no significa que esté malo, básicamente, ¿ya? Recuerda que la mejor manera de poder ir chequeando es consultar la hoja de datos del fabricante, en este caso del componente electrónico, ¿ya? Entonces, resistencia total tendría 14.88 kilo ohm. Lo voy a anotar acá para mi ejemplo. 14,88 kilo ohm. Ahí están. Esa resistencia total. Vuelvo a corroborarlo acá. Terminal 1 y 8. Ahí da el centro, bueno, ahí aumenta un poquito, 14.89 más o menos. Pero ya lo cerré en 14.68. ¿Ya? Entonces, acá yo tendría una gran referencia con eso. Eso básicamente, yo al medir este punto, entre estos dos puntos, yo ya, por lógica, tendría que ya relacionar que estaría en buen estado el 555 hasta cierto punto. Porque, como te dije anteriormente, esto es una serie de videos que te voy demostrando cómo realmente esta medición es una parte de un conjunto de cosas que tú puedes hacer con este circuito integrado y darte cuenta si está bueno o no. Ahora lo que me importa es sacar cuánto yo debería encontrar entre el terminal 1 y 5 que corresponden a los 2 tercios de la resistencia total. Entonces básicamente, como ya sé que la resistencia total son 14,88 kilo ohm, ¿ya? Básicamente lo multiplico por los 2 tercios que tiene acá, o la relación entre terminal 1 y 5, arrojándome un valor de 9.92 kilo ohm. Esto es lo que yo estoy haciendo prácticamente, rescatando algunos datos. Entonces, lo anoto, 9.92 kilo ohm. 9.92 kilo ohm. Yo podría tan solo a los 14.88 restarle los 9.92 y sacaría cuánto debería encontrar yo entre los terminales 8 y 5 para sacar el tercio, un tercio que corresponde a esa relación. Si no, básicamente tomo nuevamente los 14.88 y eso se multiplica por un tercio de la relación entre el terminal 8 y 5. Y ahí me da una medición con un valor de 4,96 kilo ohm aproximadamente. Esto es todo un aproximado, ¿cierto? Que te podría dar. ¿Ya? Entonces, ahora vuelvo a la medición. Ahí yo rescaté los valores ya calculados. Ahí están. Y ahora lo llevo
a la práctica. Entonces, si mido entre el terminal 1 y 5, voy a tener 2/3 de la resistencia total. Revisando aquí el enfoque de los terminales. Y ahí aproximadamente mido. Y ahí me da 9.92 kilo ohm. Lo mismo que yo he calculado anteriormente. ¿Ya? Fíjate que estoy midiendo entre el terminal 1 y 5 del circuito integrado. Manteniendo ese terminal, perdón, lo he hecho al revés. Giro un poco acá la protobar, la giro, y ahora queda en disposición el terminal 5, 6, 7 y 8. Voy a medir un tercio de esta resistencia total que tiene este circuito integrado. Entonces me adoso el terminal 5 y voy al terminal 8. Y ahí me da un valor ya totalmente práctico de 4.98 kilo ohm aproximadamente. ¿Ya? Entonces, acá acabo de medir este 555. ¿Ya? Esta es una de las mediciones que tú puedes hacer. Sin embargo, la más demostrativa, por supuesto, como te vuelvo a repetir, es que tú al medir el terminal 1 y 8 ya tengas esa resistencia total, que por ende debería, ¿cierto?, dar esta división de esa resistencia total en los otros terminales que ya te he demostrado. ¿Ya? Entonces, yo acá previamente, ocupando cinta de enmascarar, ahí, voy a designar una letra a este primer 555. Así que el primero que he medido lo voy a designar con la letra A. Al final del video te voy a explicar el porqué prácticamente de esto. ¿Ya? Letra A. Ahora, voy con otro 555. Que también lo voy a medir. Lo dejo acá adosado. Y este tiene un poco más difuso ahí su código. Ahí quizás se alcanza a apreciar bien. Ahí está. Ahí dice LNE 555 PS. Este es otro circuito integrado. ¿Ya? Y manteniendo la misma lógica de medición, voy a obtener su resistencia total, los 2/3 de la resistencia total y 1/3 de la resistencia total. Vuelvo a mantener la escala en 20 kilo ohm, y voy a medir entre el terminal 1 y 8. Conecto a este punto, me conecto a este punto de acá, terminal 1 y 8, y si te fijas bien, el multímetro no hace reacción alguna. Estoy midiendo entre terminal 1 y 8 y priorizando el enfoque en el multímetro. Fíjate que no arroja absolutamente nada. ¿Ya?
voy a chequear si me arroja los 2 tercios, por ejemplo, de la resistencia total, el terminal 1 y 5. A ver si hay alguna variación aquí en el multímetro. Y entre el terminal 1 y 5 sí hay variación. Y me dice que tengo 17.90 kilo ohm. 17.90 kilo ohm. Ok, ahora voy a medir un tercio de la resistencia total, que se va a ubicar entre el terminal 5 y 8. Y voy a tener ahí en el enfoque, se alcanza a apreciar, 8.87 kilo ohm en el multímetro en el fondo. Entonces, si me arrojan los 2 tercios y un tercio de la resistencia total, ¿qué está pasando? ¿Por qué yo al acercarme acá y medir la resistencia total no tengo ese valor? ¿Ya? Pero sí me da los otros dos valores. Puede ser que la resistencia total de este 555 es mayor. De hecho, me lo está diciendo porque tuve medición entre los otros dos terminales. Por ende, lo que voy a hacer es aumentar la escala del multímetro para poder obtener la resistencia total que me arroja este 555. Entonces, en la escala de 200 kilo ohm voy a medir entre el terminal 1, 1 y 8 para poder verlo ahí. Entonces, fíjate la gran diferencia de este circuito integrado. Me dice que la resistencia total de este 555 es de 26.9 kilo ohm. 26.9 kilo ohm. Si mido los 2 tercios, ahí aproximadamente me da los 18 kilo ohm. Si quiero ver con más exactitud, puedo bajar la escala. Ahí ya 17.98, con mayores datos ahí en el display del multímetro. Ahí estoy midiendo entre el terminal 1 y 5 los 2 tercios de este 555 y un tercio entre el terminal 8 y 5 voy a tener 8.92 kilo ohm. Entonces, bueno, una vez ya medido este 555 y demostrándote cómo este puede cambiar de una manufactura u otra vez utilizando la cinta, ¿ya? Lo que voy a hacer es designarle una letra, que en este caso va a ser la letra B. Entonces, de esta manera tengo el 555A y tengo el 555B. ¿Ya? ¿Y por qué va a ser importante designarles, bueno, esta letra? Básicamente, como este es el primero de 4 videos, 4 o 5 videos aproximadamente, ya que lo último te explico cómo construir cosas, ¿ya? Voy a ir utilizando en esta serie de videos justamente estos dos 555, ¿ya? Y ahí en esos videos te voy a demostrar
que si bien esta medición de resistencia interna del conjunto que tienen estos componentes electrónicos se dan, se dan cuando tú los montas en un circuito que tú quieras hacer funcionar, básicamente es ahí donde te das cuenta si ellos están en mal estado o no. ¿Ya? Es cuando ya te reafirma el estado interno justamente de ellos. ¿Sí? Vas a poder apreciar en la otra serie de videos que te explico que generan falsos disparos, por ejemplo. Cuando me refiero a falsos disparos, que eh, sin estar alimentando el terminal 2 que corresponde a trigger del 555, ya uno de estos dos circuitos integrados va a encender algo por el terminal 3, lo cual eso, por ejemplo, no es adecuado. ¿Ya? Conforme a esa misma parte de ese video te voy a explicar cómo construir algo un poco más elaborado, ¿ya? Bastante sencillo también, sí, y va a reafirmar lo que te estoy comentando. Entonces, bueno, la idea básicamente de estos videos es después de mostrarte de forma bastante sencilla cómo tú los puedes ir comprobando y así evitar cuando construyas algo, ¿cierto? Tratar de culpar a otro componente electrónico. ¿Sí? Bueno, y no digo que sean todas las mediciones que puedan existir las que te voy demostrando acá, sin embargo, las que sí te voy a mostrar te pueden servir para un futuro diagnóstico tanto de un 555 que tú tengas por ahí guardado o bien incluso que tú hayas podido comprar y que quizás venga mal de fábrica. Que aquí a lo mejor es el menor de los casos, ¿ya? Así que bueno, básicamente hasta acá llega el video, ¿ya? Como te digo, la idea es que sigas observando el resto para que no te pierdas estos diagnósticos, ¿cierto? Paso a paso que te voy mostrando, ¿sí? Bueno, nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.